Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a estar trabajando durante todo el capítulo algunos versículos. Y el título que le he dado a mi mensaje es honrando la presencia de Dios en mi vida. De pronto el título no tiene tanto atractivo, pero el contenido del mensaje va a sacudir nuestra vida. Mi propósito con esta predicación, con este mensaje, es que al salir nosotros de aquí, de este lugar, porque esta es una mañana de entrenamiento, es una mañana donde Dios nos ha convocado para hablarnos. Siempre ten presente que cuando vengamos a la casa del Señor, es un lugar de entrenamiento, un lugar donde Dios viene a darnos armas, herramientas, donde Dios viene a capacitarnos para poder ponerlo en práctica allá afuera. Y lo que quiero con este mensaje es que allá donde esté el estudiante, donde esté el empresario, donde esté el ama de casa, en el lugar donde estemos desarrollando cualquier actividad en nuestro diario vivir, qué bueno es que podamos darle el valor, la honra que se merece la presencia de Dios. Que podamos ser reverentes ante la presencia del Señor. Que podamos permitirle a Dios que Él pueda manifestar su gloria a través de nuestras vidas. En Isaías dice la palabra: he aquí, tinieblas y oscuridades cubren la tierra, están cubriendo la tierra, pero sobre nosotros, sobre ti, amanecerá Jehová. Pero hay algo importante: y sobre ti, sobre nosotros será vista su gloria. Esa palabra gloria es la intervención divina de Dios obrando a través de nuestras vidas. Eso fue lo que el escritor quiso decir. Es Dios interviniendo a través de nosotros, manifestando su gloria, interviniendo en nuestro diario vivir. Que le demos el valor que tiene la presencia de Dios. Que no la tengamos como cualquier cosa, cualquier amuleto. Porque a cuántas cosas nosotros podemos darle valor. Hay algunos que pueden decirle: pastora, yo le doy valor a la familia. Para mí, yo le doy valor al dinero. Hay algunos que le dan valor al dinero. Le dan un gran valor a su profesión. Hay algunos que le dan un gran valor al estatus, a sus posesiones. Y a tantas cosas podemos darle valor, un gran valor, a la vida, a las amistades. Pero en este texto, en este capítulo de Primera de Samuel, capítulo 4, y quiero leerles, dice, versículo 1: Samuel hablaba a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Tenga en cuenta este sitio donde ellos estaban. Mientras los filisteos acamparon en Afet, los filisteos presentaron batalla contra Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a 4,000 hombres. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron:
¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido Jehová? Hubo un porqué en este texto. ¿Por qué Dios ha permitido que estemos en derrota? ¿Por qué hemos perdido la batalla? ¿Por qué? Y ellos lo primero que hacen es: aquí nos falta algo. Aquí nos falta el arca. No está con nosotros. Vamos a Silo, vayan a Silo. El arca se encontraba en Silo. Vayan a Silo y traigan el arca para que esté con nosotros y nos ayude en medio de la batalla. Y fueron a Silo y trajeron el arca. Y dice la palabra que cuando en el versículo 4, y el pueblo envió gente a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Y dice algo muy importante, que habitaba entre los querubines. Y no solamente estaban con los querubines, sino que habían dos personas importantes, dos personajes tremendo. Y mira lo que dice, sigue diciendo la palabra. Estaba entre medio de los dos querubines y los dos hijos de Elí, nada menos que Ofni y Fines, estaban al lado del arca. Estaban allí con el arca del pacto. Pero aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel se alegró. El campamento de los hebreos gritando con grande júbilo, que la tierra tembló de la emoción en la cual ellos tenían, porque había llegado el arca a su tierra. Y al escuchar, los enemigos dijeron: wow, ¿qué es lo que está pasando en el campamento de los hebreos? Y ellos escucharon que había llegado el arca. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Hay Dios en el campamento de los hebreos. Así que ahora nos las vamos a entender con Dios, porque ellos comenzaron a darle memoria a la historia. Ellos sabían lo que el Señor había hecho cuando el pueblo salió de Egipto, que hizo brotar agua de la peña, derrotó a sus enemigos. Él sabía que el Señor peleaba por su pueblo. Y ahora los enemigos dijeron: bueno, tenemos que alistarnos, tenemos que prepararnos, porque nosotros no le vamos a servir a ellos, así como ellos nos sirvieron a nosotros. Vamos a alistarnos para esta batalla. Y se alistaron. Entonces dice la palabra que ellos pelearon en el versículo 10. Dice: y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y cada cual huyó a su tienda, y hubo una gran mortandad. Quiero contextualizarte un poco de lo que estaba aconteciendo allí en ese lugar, en Ebenezer. Ahí estaba sucediendo algo. Ahí había corrupción por causa del sacerdocio. El pueblo estaba en desobediencia al mandato de Dios. Se dejaba ver el paganismo espiritual que los gobernaba. Ellos usaban de la superstición por el hecho de traer el mueble. Ellos creían que con tener el mueble allí, ese mueble los iba a librar de la batalla. Ellos tenían la confianza más puesta en el mueble que en la misma intervención divina de lo que portaba. Tenían la confianza puesta en el arca más que en Dios.
no solamente el sacerdocio estaba corrompido, había corrupción, desobediencia, paganismo, sino que también ellos eran supersticiosos. Pretendían llevar el arca a la batalla, pero no tener en cuenta para que ella les diera la victoria. Pero no fue así. Era solo un mueble que solo traía muerte. Quiero decirte que ellos deshonrar la presencia de Dios, el haberla tenido como un amuleto, el no haberle dado la relevancia de lo que portaba ese mueble, que era la misma presencia de Dios con ellos, esto trajo consecuencias. Y dice en el versículo 10, pelearon los filisteos y fueron vencidos, y cada cual huyó a su tienda, y hubo una gran mortandad. ¿Sabes? La primera consecuencia que trajo fue que ellos tuvieron derrota, fueron vencidos por sus enemigos. Ellos pensaron que el mueble podía ayudarlos a derrotar. Su confianza estaba puesta en el objeto, no en Dios. Solo estaba el arca, pero sin la intervención divina de su poder. Usaron de la superstición. Vieron el arca como el amuleto máximo de su suerte. Carguémosla, porque ella nos va a librar. Tengamos la Biblia aún esa más grandotota puesta en un atril, que hay unas que están llenas de polvo y solo de vez en cuando se coge el limpión y se limpia, pero sin el contenido de ella que se haga una realidad en nuestra vida. Hay veces estamos como ellos también. Usamos de la superstición. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y queremos que la presencia vaya, pero estoy como esos dos que estaban allí al lado del arca. Dos personajes tremendos que estaban allí, viviendo incorrectamente, pero estoy al lado del arca. Se acostaban con las mujeres a las puertas de la iglesia, del templo, los hijos del sacerdote. Se robaban las ofrendas, haciendo y deshaciendo, pero estoy, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no puedo llegar. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques de aquí. Estoy al lado del arca, pero haciendo de la suya, viviendo como yo quiero vivir, sin tener en cuenta el mandamiento, como estaba el pueblo, desobedeciendo al mandamiento. El pueblo estaba en estas condiciones. Estaban cerca estos dos del arca, pero lejos de la presencia de Dios. Estaban lejos de la presencia del Señor. No solamente trajo, ellos fueron vencidos, ellos fueron derrotados, sino que también hubo ausencia divina, consecuencias de la deshonra que tenían con la presencia del Señor. Por eso los filisteos gritaban: aquí está Jehová en el campamento de los hebreos. Pero solo pura bulla, solo puro grito, porque hay lugares, hay casas que solamente son pura bulla, puro grito, puro ruido, pero sin la intervención divina. Así pasaba, así estaba aconteciendo en este entonces.
usaban de la superstición, pero solamente era pura emoción sin la intervención de Dios. Lo otro que también encontramos es que hubo despojo. Por deshonrar la presencia de Dios, ellos fueron despojados de la gloria de Dios. Dice que los filisteos se llevaron el arca, la tomaron y se la llevaron. Lo otro que vino sobre ellos fue la muerte. Dice que allí en el combate, en la batalla, dice que ellos pelearon. El versículo 11, el arca de Dios fue tomada y murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. ¿Es que acaso ellos no estaban al lado del arca? Ellos dijeron, bueno, aquí hay combate, pero nosotros aquí no nos sucede nada. Aquí estamos. Yo voy todos los domingos sagrados a la iglesia. No me pierdo ninguna cena del Señor. O cuando no voy en conexión, me conecto o escucho a través de la emisora. Estoy cumpliendo a cabalidad todas las cosas. Pero sí estoy revisando mi vida. ¿De qué manera estoy cumpliendo por un cumplir con todas las cosas? Si mi vida no está siendo el reflejo de su gloria. Si en mi vida no se está manifestando la gloria de Dios. ¿Por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová? Y sobre ti, sobre mí será vista. La gente tendrá que ver la gloria a través de nuestra vida. Pero Dios no refleja su gloria, no manifiesta su gloria en algo que no esté correcto. Cuando nuestra vida no vive de la forma como debemos vivir, no se puede manifestar su gloria. Y queremos la intervención divina con el esposo, que nuestra vida cambie, que el hijo cambie, que la economía cambie. Pero no le permitimos a que la gloria se manifieste. Hubo muerte, murió Ofni y Fines. Ellos se sentían protegidos, pero sus vidas la estaban viviendo de una manera lejos de los mandamientos, de lo que Dios les había mandado que hicieran. Otra de las cosas que ocurrió, porque ellos se encontraban en Ebenezer, y Ebenezer significa piedra de ayuda. Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero Dios no les ayudó. Estando con la piedra de ayuda no intervino para nada. La piedra de ayuda no mostró, no se manifestó. Murió no solamente los hijos. Dice la palabra que también en este texto murió Elí, el sacerdote murió. Fue uno de los que estaban allí en el combate, en el campo de batalla, uno que escapó. Y dice que se encontró con el sacerdote que estaba en el camino. Y el sacerdote Elí, dice la palabra, que estaba allí en el camino, pero él dice que su corazón estaba ardiendo por el arca. Que había una inquietud en el sacerdote. Y cuando él se entera de que el arca había sido tomada, ni siquiera cuando le anuncian que sus hijos habían muerto en el campo de batalla, porque de hecho ya el sacerdote, ya Dios había determinado la muerte sobre sus hijos. Dicen de que el sacerdote, sentado en una silla, se esnucó. Y no solamente muere el sacerdote Elí, sino que también murió la mujer de Fines. Estaba embarazada, porque también la deshonra acarrea muerte repentina.
Dice que el parto le sobrevino a esta mujer estando embarazada. Y las que están con ella le dicen: no te preocupes, no tengas temor. Pero ella estaba muriendo al enterarse que el arca había sido tomada. Y dice que le dio el nombre a su hijo Icabod, porque Icabod significa la gloria ha sido quitada. Ella se le revela que Israel había quedado sin la intervención divina de Dios, y esto acarreó muerte en ella. No resistió la pérdida. Dice que le llamó porque ¿qué es Dios? La gloria era la misma intervención de Dios en las batallas del pueblo de Israel. El mismo Dios interviniendo con ellos. Ahora todo esto estaba aconteciendo. Y quiero decirle que si hay algo que nosotros debemos preocuparnos, es que la gloria, la ausencia de la gloria de Dios en nuestra vida. Si hay algo en lo cual debemos preocuparnos, es la ausencia de su poder y la ausencia de los dones del Espíritu Santo en nosotros. Eso debe preocuparnos cuando eso no está aconteciendo en nuestra vida. Los israelitas, los filisteos, capturaron el arca y se la llevaron. Y en el capítulo 5 nos narra que allí la llevan a la casa de Dagón y la colocaron al lado de Dagón, su dios. Y también cuentan que la palabra dice que Dagón encontraron al día siguiente sus manos cortadas y su cabeza también, y solamente le quedó el tronco. Y cuando ellos se dieron cuenta de todo lo que estaba aconteciendo con el arca de Dios, que se la habían llevado para su tierra, ocasionó tumores mortales. Ellos decidieron sacar el arca y la llevaron a otros lugares. Aún cuando lo llevan a Ecrón, los cronistas también la rechazaron porque dijeron: no queremos esa arca, porque esa arca está ocasionando muerte. En ese momento, lo que dice en el capítulo, quiero que vayamos al capítulo 7, porque aquí hay algo importante. Y dice la palabra en el versículo 1: vinieron los de Jearín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Desde aquel día en que llegó el arca de Jearín, pasaron muchos días, 20 años. 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab, pero no sucedió absolutamente nada. Y luego se levanta el sacerdote se levanta Samuel, en el versículo 3. Se levanta y les dice, versículo 3: y habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y Astarot, y dedicad vuestro corazón a Jehová, y servirle solo a él, y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Pero luego dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa. Y en Mizpa hay un código
Ellos habían sido derrotados por la irreverencia de la presencia de Dios. Pero luego Samuel se levanta y los lleva y los convoca en Mizpa. Estando con la piedra de ayuda, no hubo ayuda. Pero luego llegan a Mizpa, y Mizpa significa el lugar de la convocatoria. Lugar de la torre significa torre de vigilancia, donde Jehová vigila. Porque ahora era Jehová quien estaba vigilando. Mizpa es donde vigila Dios. Es el monte de la confrontación. Es donde ellos vienen a ser confrontados por su condición. Es donde Samuel les dice: vamos, hay que mejorar nuestros caminos. Y yo creo que estamos en el tiempo de la confrontación. Yo creo que estamos en Mizpa. Estos tiempos son tiempos de confrontación, donde no podemos pretender que la gloria de Dios se desate de una manera poderosa, pero viviendo de cualquier manera. Yo creo que son tiempos donde el Señor nos está llevando a Mizpa, para que podamos venir al monte y ser confrontados por su palabra, y que nuestras vidas puedan tomar la ruta que la palabra que Dios tiene diseñada para cada uno de nosotros. Llegan a Mizpa, pero ahí empieza a acontecer algo poderoso. Mizpa, torre de vigilancia, lugar de confrontamiento, es el lugar donde el corazón es mudado. Dice que ellos se reunieron allí en ese lugar. Y les dice, luego Samuel les dijo, versículo 5: reuníos todos aquí, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa. Y lo primero que hicieron ellos fue que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa humillación. Porque lo primero que necesita un campamento, lo primero que necesita una casa, no es pura bulla. No es que se digan: mira, ese es cristiano, ese es evangélico. No, lo que necesita es que en esa casa haya humillación. Aleluya. Y dice que no solamente derramaron su vida, su alma delante de Dios, sino que también humillaron, ayunaron. Y el ayuno significa rendición. Se rindieron ante su presencia. Porque es algo que necesitamos, estas acciones necesitamos para que la gloria de Dios se desate. Si hay algo que va a provocar la gloria de Dios en una casa de avivamiento, en una familia, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, es la humillación, el rendirnos a Dios. Pero también hubo reconocimiento de su condición. Ellos dijeron: hemos hecho lo malo. Dice que ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en ese lugar, dice que subieron los príncipes de los filisteos contra ellos. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron miedo y le pidieron a Samuel que orara por ellos, que intercediera a Dios por ellos. Versículo 9: y tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Y hubo algo importante mientras Samuel estaba en el sacrificio, porque no solamente se necesita humillación, no solamente se necesita rendición y también reconocer nuestra condición, sino que se necesita el sacrificio. Lo que más nos cueste, hay que llevarlo al sacrificio, al altar. Ellos estaban atemorizados porque el enemigo se va a levantar cuando tú te encuentras y yo me encuentro en Mizpa, en el lugar en el monte de la confrontación. Cuando tú y yo estamos en el monte de la confrontación, ahí es donde se levanta nuevamente. Dice que vinieron los príncipes, los más fuertes, contra ellos. Pero sabe ahora, ya donde ellos estaban, ya había pasado otra cosa.
Ahora estaba el que vigila. Cuando en tu casa hay humillación, cuando en tu casa hay rendición, cuando en esa casa de avivamiento hay reconocimiento de lo que se está haciendo, ahora aparece el que vigila. Wow, no, con ese no te metas, que ahora sí estoy yo aquí. Tú no te vas a meter con esa casa porque aquí estoy yo vigilando. Y dice que en ese momento, cuando estaba Samuel haciendo el sacrificio, dice que aparecieron ellos para atacarlos. Pero ahora aquí sucedió otra cosa. Dice: pero mientras Samuel sacrificaba, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, aleluya, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Jehová, aleluya, delante de Israel. Los hijos de Israel salieron de Mizpa y siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Betcar. Los mataron. Tomó luego Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y le puso un nombre, Ebenezer, porque dijo: hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Aleluya. Tendremos el respaldo de Dios, tendremos la ayuda de Dios, porque eso es la gloria. Esa canción que estamos cantando, lo que estamos provocando a través de los ayunos, lo que provocamos a través de las casas de avivamiento. El avivamiento es la gloria de Dios interviniendo en medio de su pueblo. Eso es lo que nosotros estamos clamando, que el mismo Dios intervenga y le cambie la vida a esa hija, que el mismo Dios intervenga y le cambie la vida a ese hombre, a esa mujer que está viviendo esa crisis emocional, que ha ido al psiquiatra, que está tomando la droga y no ha salido de lo que está pasando. ¿Sabe? Se necesita, si hay algo que debemos pedir al cielo, es que Dios intervenga, que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Si hay un desafío que tengo en mi corazón, es que estoy viendo muchos casos abordados por personas que me llaman: me estoy enloqueciendo, pastora, no sé qué está sucediendo con mi vida, estoy atormentada por demonios, estoy en una locura tremenda. ¿Fuiste al psiquiatra? Sí. ¿Me está atendiendo el psicólogo? Sí. Pero no sé cómo salir de esto, pastora. Y estoy diciéndole: Dios, yo necesito de tu gloria. Yo necesito que tu gloria se manifieste a través de mi vida. Necesitamos que la gloria se manifieste en esa casa. Necesitamos hacerlo. Pero que en nuestros campamentos hayan acciones que desaten la gloria de Dios, que le agraden a Dios, acciones que puedan llegar al cielo, acciones que puedan tocar el corazón de Dios. Pretendemos llevar el mueble a ese proyecto que tienes, a ese negocio, a eso que tú has propuesto, pero solo el mueble, mi amado, solo el mueble, pero haciendo las cosas a nuestra manera, viviendo a nuestra manera. Pero si yo leo la Biblia, me la estoy leyendo toditica, pastora, ya estoy casi acabándola. De nada nos sirve, amado, que la leamos todo y la terminamos el año y vuelve otra vez y la volvamos a leer, si la gloria no interviene, no se manifiesta a través de nuestra vida. La gloria se tiene que materializar a través de nosotros. Que lo que está cojo se debe enderezar en nuestra casa. ¿Sabes qué pasó en la casa de Abinadab? En aquellos irreverentes hubo muerte, hubo tumores. En aquellos que lo llevaron al lugar incorrecto, hubieron de cuántas cosas. En la casa de Abinadab
cuenta la historia que sus hijos, dice que 20 años teniendo allí y no sucedió absolutamente nada en esa casa. Pero hubo una casa, la casa, David la toma y ¿sabe dónde llevó el arca? A un levita, a la casa de Obed-edom. Y en la casa de Obed-edom, en 3 meses, ahí pasó otra cosa. En 3 meses, la honra que este levita le dio a la presencia de Dios, porque él sí entendió lo que portaba ese mueble, que no solamente es cargar el mueble. Ahí sucedieron cosas poderosas. Y lo que aconteció, porque hay resultados de la honra. Aleluya. Dice allí en segunda de Samuel capítulo 6, quiero terminar leyéndote esto. 6 versículo 12 dice que cuando se le avisó al rey David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa de quién, que trabajó mucho todo el día, del arduo trabajo, de matarte trabajando. Tengo esa casa, tengo ese carro, tengo esa finca, tengo ese lote, tengo esto y tengo lo otro. ¿Sabe? Este hombre lo tuvo todo a causa del arca, de la presencia de Dios. Porque no es tu esfuerzo lo que se va a llevar la gloria. No son tus fuerzas los que se van a llevar la gloria. Son años de trabajo, pastora, lo que tengo. Tus años de trabajo, sí. Pero la gloria no es para Dios, sino por tu esfuerzo. Pastora, qué bueno, tengo este carro, qué bendición, Dios me lo regaló. Y allá donde en el almacén hay una deuda muy grande. No, eso no lo dio Dios. Este hombre fue bendecido y lo dice y queda registrado aquí en las Escrituras. Fue bendecido por haber llevado, dice, ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Qué bueno es que se hable de nosotros en la casa de Marta, en la casa de Juan, en la casa de la familia Paternina Correa. Dios le ha bendecido, Dios le ha prosperado. Llegó allá ante el rey de lo que había pasado con Obed-edom. Pero de pronto en mi casa yo examinaba, ¿será que en mi casa lo que hay es pura bulla? ¿Será que en mi casa lo que hay es puro grito de que dicen de que Jehová está en mi casa? Pero no está pasando absolutamente nada. Y esto fue confrontante para mí, porque no quiero pasar más que el tiempo sin que algo suceda en mi vida, en mi casa. Si mi casa es casa de avivamiento, algo tiene que pasar en mi casa. Algo debe suceder en mi vida. Porque será la misma intervención de Dios la que va a levantar lo que necesita ser enderezado, lo que necesita, lo que está torcido. Oh, la misma intervención de Dios lo va a hacer. Lo que se necesita estar restaurado. Oh, Dios, el mismo Dios lo va a hacer. Ahí no se necesita la mano del hombre. Ahí es la misma mano de Dios obrando. Oh, cuando tú pases aquí este altar, a ti nadie te tiene que colocar las manos ni en el hombro ni en tu frente. Aún ahí estando en esa silla, algo Dios puede hacer, arrancar el tumor. Oh, allí en esa silla donde estés, allí donde estás en ese cuarto, no importa que estés en la nación, que estés en cualquier lugar. Oh, no importa que estés a través de la emisora, allí en esa finca,
Pero la misma intervención divina de Dios puede hacer algo y arrancar el dolor que quizás está en ese vientre. Quizás hay una hemorragia que no se ha detenido. Pero así como aquella mujer que tocó el manto de Jesús y se dijo a sí misma: si tan solo tocare su manto, yo voy a ser libre de este azote. Somos casa de oración, somos casa